Well, good morning, ladies and gentlemen. And thank you, Eduardo, and thank you, Jose, for those very, very kind words of introduction. Y les agradezco a la Fundación CAP y a la Fundación Chile por la gran oportunidad que me han entregado y a todos nosotros para involucrarnos en estos temas tan serios el día de hoy. Muchas gracias por auspiciar esta charla magistral. Estoy sumamente agradecido por el hecho de que ustedes han decidido publicar parte de mi trabajo en español y también por la oportunidad que me han entregado durante esta semana de trabajar con algunos de las agentes de cambio tan denotadas acá en Chile. Hemos hablado del futuro de Chile. El día de ayer estuvimos hablando de ese tema y tuve una impresión enorme de la calidad de las presentaciones que hicieron estos educadores, y les dije que yo pensaba que el futuro de la educación en Chile se encontraba sano en sus manos. Así que muchas gracias por las experiencias que me han dado durante esta semana y por la oportunidad de estar presente con todos ustedes durante esta mañana. Es maravilloso estar con ustedes el día de hoy y ver tanto. La verdad es que no puedo verlos porque las luces me tienen encandilado, pero siento que ustedes están ahí en el público. Y por supuesto, para mí es muy halagador tener a tantas personas que yo me sienta halagado. Lo que sí es importante es por qué este evento es importante, porque ustedes están mostrando su compromiso con la educación en esta parte tan maravillosa del mundo y se están tomando el tiempo para comprometerse en un debate serio sobre la creación del futuro de la sociedad, porque de eso se trata la sociedad. Estamos creando la próxima generación y por ende nuestra tarea como educadores es de suma importancia y sumamente seria también. Espero que el día de hoy pueda contribuir un poquito con el debate de la reforma educacional en Chile. En los últimos 20 años, esto ha sido, ciertamente en Latinoamérica, el país más serio y más importante en conversaciones del futuro de la educación. Y espero poder decir algunas palabras durante esta mañana que nos ayuden a pensar un poquito más sobre la dirección hacia la que se dirigen. El título de mi conferencia es Cada escuela, una gran escuela. Y no necesariamente creo que eso es realmente posible. Es decir, no todas las escuelas pueden ser grandes escuelas, porque obviamente hay factores socioeconómicos que limitan a ciertas escuelas, pero sí creo que globalmente ya tenemos suficiente información como para que cada escuela pueda emprender el viaje a convertirse en una gran escuela y que la mayoría sean grandes escuelas. Y puedo decir que eso es una aspiración realmente importante que tenemos como países comprometidos con la justicia social. Y también creo que, como ha dicho José Weinstein tan enfáticamente, que la clave para que cada escuela sea una gran escuela es la calidad del liderazgo dentro de nuestro sistema, y ese es el pensamiento que quisiera explorar en mayor detalle durante la mañana. Estoy consciente que muchos de ustedes han viajado grandes distancias una mañana de un día sábado, pero también creo que los temas que estamos abordando son sumamente serios y por ende me voy a dar el tiempo, con el permiso de ustedes, para tratar de explorar en detalle los factores que están dentro de nuestro ámbito de control para garantizar que cada escuela se encuentre en el viaje de pasar a ser una gran escuela. Así que lo que quiero hacer durante esta mañana, con su permiso, es comenzar hablándoles un poco y para presentar un marco de reformas escolares a gran escala. Quiero hablar un poco sobre mis experiencias, dar consejos sobre la reforma en gran escala en el Reino Unido y también de mis experiencias en otros países ayudándolos con sus programas de reformas. Luego quiero hablarles, como ha dicho José también, sobre los temas relacionados con el liderazgo,
porque cuando nos comprometemos en cambiar nuestro sistema educacional, me parece a mí que el liderazgo pasa a ser de suma importancia. En tercer lugar, quiero hablarles de la práctica en la sala, la calidad de la docencia, porque este es un factor sumamente importante que puede limitar el éxito de nuestros estudiantes. Y finalmente, quiero dirigir algunas palabras sobre cómo podemos desarrollar y transformar nuestro sistema como un todo. Así que esos son los temas que yo quiero abordar y, como he dicho, son temas importantes y espero que no les importe que me tome un poco de tiempo para entrar en detalle, de manera que yo creo que sea accesible y útil para ustedes, sobre todo en el trabajo que ustedes están desarrollando. Me gustaría comenzar mostrándoles algunas de las fotos de mis vacaciones. Dile que, como dijo José, yo tengo la gran fortuna de tener dos carreras, uno como educador y la otra como guía montañista profesional. Esta es una foto con mi hijo, del cual les comenté recién, en el Everest. Esta fue hace como unos 4 años. En el Everest estamos aquí a una altura sobre 7.000 metros de altitud y este fue el lugar donde las primeras expediciones que trataron de llegar a la cumbre del Everest, de donde partieron, ahora es un objetivo de los grandes montañistas. Y como padre, para mí fue un momento maravilloso estar ahí parado con mi hijo. Él tenía 15 años en ese entonces, la persona más joven de poder llegar a la columna norte del Everest. Y la razón por la cual le muestro esta diapositiva no es para celebrar los logros de mis hijos, no, sino más bien para contarles una historia sobre este jovencito de acá. Su nombre es Paul Silito y él es un usuario de servicios con una organización que se llama McIntyre Care, que es la fundación más grande para el apoyo de las personas con discapacidades mentales en Inglaterra. O demuestra el espectro autista completo tiene muchas dificultades para poder participar en el tipo de interacciones que nosotros consideramos como algo normal. Y él tiene una obsesión muy fuerte para tratar de, por ejemplo, escalar el Everest. Él ha escalado una de las montañas de ustedes aquí en Chile, escaló la Aconcagua hace unos años atrás y fue para mí un privilegio guiar a Paul no a la cima del Everest, sino a otra cima importante, y esta es una... A ver, ¿por qué estoy empezando entonces la charla de esta manera? Por una razón muy sencilla. Yo considero que es importante que yo me refiera a los logros de personas como Paul para poder demostrar que bajo las condiciones adecuadas, incluso personas que poseen una discapacidad como Paul pueden realmente hacer cosas extraordinarias. Y yo considero que ese es el pensamiento que combina mi vida en las montañas y mi vida como educador. Yo considero que muchos de ustedes están aquí hoy porque consideran, al igual que yo, que nuestra tarea en la educación es poder crear las condiciones que permitan que todos los jóvenes puedan cumplir con su potencial. Y ese, creo yo, es una aspiración que vale la pena el viaje que ustedes han tenido que hacer hoy, y vale la pena explorarlo a profundidad, porque lo que yo planteo es que el propósito real, el propósito moral de la educación es que nosotros, como educadores, y aquellos de nosotros que apoyamos a las escuelas de diversas maneras, nuestra única tarea es tratar de crear las condiciones para que cada joven pueda lograr su potencial, pueda lograr lo mejor que tienen.
Y yo creo que en el año 2008 poseemos suficiente conocimiento a escala global, a escala mundial, para crear esas condiciones, para que cada joven pueda tener éxito. Y creo que ese es precisamente el tema al cual yo me quiero abocar el día de hoy. Esta transparencia que ustedes pueden ver es una transparencia sumamente importante para mí. Es una transparencia que yo elaboré en el año 2002. Justo después de ingresar al gobierno británico, donde fui un asesor principal para la administración de Blair sobre las reformas escolares. A mí me preocupaban las reformas escolares que había introducido la administración de Blair a fines de la década de los 90, porque eran muy instrumentales, estaban excesivamente concentradas en los resultados cuantitativos. Lo que a mí me parecía más importante es que nosotros creásemos las capacidades de aprendizaje de nuestros jóvenes, que fueran aprendedores potentes, que les proporcionáramos las habilidades para que ellos pudieran tomar el lugar que les corresponde en la economía del conocimiento. Y por lo tanto yo creo que esta transparencia es sumamente importante para mí, porque se concentran las metas reales de la educación, que permiten, como ya señalé anteriormente, que los jóvenes puedan lograr su potencial y que se transformen en personas que pueden aprender con capacidades y que se transformen en ciudadanos plenos en el futuro. Ahora yo creo que esta aspiración es compartida crecientemente a escala mundial. En mi cargo actual, yo por ejemplo soy patrocinado por un banco, por el HSBC, a pesar de que me pregunto si acaso los bancos, dado los últimos acontecimientos, si los bancos van a seguir patrocinando profesores de educación. Pero bueno, por suerte me patrocinaron ya antes de la crisis. Pero bueno, yo encabecé un taller de más o menos 100 directores de escuelas en Beijing, en China, hace un año atrás. De hecho, venían algunos, incluso participaron algunos directores de escuelas provenientes de Chile. Había 14 países representados, algunos provenientes de países que tienen un PIB realmente muy alto y otros representando países con un Producto Interno Bruto muy, muy bajo. Ahora, lo que resultó ser sumamente interesante acerca de ese taller es que el lenguaje común de la reforma escolar que todos nosotros compartimos, me parece a mí que crecientemente implica un consenso global en torno a las cosas que son importantes en la educación. Y como señaló el señor Weinstein, como ya lo señaló esta mañana cuando habló acerca de la importancia del liderazgo, pero también creo yo que existe una convergencia creciente entre los directores de escuelas de que la meta real de la educación es este propósito moral de tratar de crear las condiciones, como señalé, para que todos los jóvenes puedan lograr su potencial, es decir, aumentar la vara sobre la cual hay que asaltar y al mismo tiempo disminuir la brecha, la distancia que separa a los que mejores lugares obtienen y los que peores lugares obtienen. Estos son algunos, este es el comunicado que nosotros acordamos al final de esta reunión. Yo no la voy a leer, pero si ustedes leen este señalamiento, realmente es un señalamiento muy potente acerca del potencial de la educación y del liderazgo. Y aquellos de ustedes que quizás les interese leer un poco más acerca de esto, que tengan interés en leer el comunicado completo, eso se puede bajar desde mi sitio web y creo que ya se les proporcionó información en los materiales que se les entregaron. Yo voy a empezar entonces con esta noción del propósito moral, porque yo considero que una sociedad justa en términos sociales necesita hablar acerca de esto, necesita hablar acerca del propósito real, del impulso principal de la educación y mantener siempre presente en nuestras mentes el compromiso que nosotros tenemos para con el aprendizaje de nuestros alumnos. Y por eso yo creo que el título, que el eslogan, que la frase que todas las grandes escuelas debiesen de tener es muy importante, porque solamente si todas las escuelas son grandes escuelas podemos garantizar que todos los jóvenes puedan llegar a expresar ese potencial. Y yo creo que el país de ustedes, al igual que mi país, esto es lo que quieren los apoderados, esto es lo que quieren los padres, quieren tener
seguridad de que puedan enviar a sus hijos e hijas a una escuela local y que esa escuela local los abrace, los críe, que cree las condiciones de aprendizaje para que este joven pueda florecer y desarrollarse. Yo creo que esta es una meta correcta cuando se trata de crear una sociedad socialmente justa. Creo que también para poder lograr esto necesitamos pensar en forma un tanto diferente acerca de cómo nosotros realizamos una reforma educacional. Yo creo que esto marca una diferencia con lo que hemos hecho en el pasado y yo creo que hemos tratado de capturar un poco ese raciocinio en las viñetas que aparecen en la transparencia, y son estas viñetas a las que yo me voy a referir durante mi presentación esta mañana. La primera viñeta se refiere a el propósito moral de tratar de permitir que todos los jóvenes se puedan realizar su potencial pleno. A menudo en los países donde yo trabajo existe una gran división entre la educación pública y la educación privada, y yo creo que ese constituye un tremendo desafío para sociedades como las de ustedes, que están buscando la equidad. Y creo que una de las cosas que tanto los políticos como los líderes escolares necesitan conversar con mucha claridad, y me refiero al tema del propósito moral de la escolaridad. Tenemos imágenes entonces muy claras acerca de por qué educamos a los jóvenes y de cuál es el propósito y por qué ese propósito. Ahora, si hablamos en serio acerca de este tema, tenemos que concentrar nuestras reformas no tanto en los cambios estructurales, sino en la calidad de la enseñanza que se imparte en el aula. Hay los dos factores más importantes, los dos ingredientes más importantes en la educación de los jóvenes. Es, en primer lugar, la calidad de la enseñanza dentro del aula, y en segundo lugar, el liderazgo del director de la escuela. Y yo voy a hablar en detalle acerca de estos dos temas durante mi presentación. Y la última viñeta que aparece en esta transparencia, creo yo que denota un nuevo enfoque para con el cambio educacional. Ya no se trata, o ya no basta más bien, el simplemente tratar de mejorar una escuela a nivel individual. Ahora sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo mejorar escuelas individuales. El desafío real, sin embargo, es cómo somos capaces de mejorar todas las escuelas dentro de un sistema y en forma simultánea, porque a menos que nosotros intentemos hacer eso, siempre vamos a ir reproduciendo desventajas en la reforma educacional. Y ese es un tema que ya se mencionó anteriormente y a lo cual yo también me voy a referir al final de mi presentación. Habiendo dicho eso, entonces, a modo de introducción, quisiera en primer lugar demostrarles que nosotros sí podemos tener un impacto directo sobre el aprendizaje de los jóvenes, y que esto lo podemos hacer, de hecho, en forma más o menos rápida si hacemos lo que corresponde. Ahora poseemos el conocimiento para saber cómo hacerlo. Si lo hacemos o no lo hacemos, creo que tiene que ver más bien con disposición a hacerlo que con la capacidad de hacerlo. Mi visión acerca de la educación primaria en Inglaterra. Esta es una gráfica que ilustra los estándares en la educación primaria en Gran Bretaña desde la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes pueden apreciar, durante 50 años, a pesar de grandes cambios estructurales, a pesar de una gran cantidad de cambios profesionales, los estándares en nuestras escuelas básicas se mantuvieron absolutamente parejos durante un periodo de 50 años. Y no fue hasta fines de la década de los 90 que nosotros empezamos a apreciar un alza significativo en los estándares de alfabetismo, de lectura, de conocimiento de los números en nuestras escuelas básicas. Y esto no sucedió por accidente, sucedió como resultado de un pensamiento muy claro y de un compromiso muy fuerte por parte del nuevo gobierno laborista. En mi trabajo como asesor principal al nuevo gobierno laborista, tuve que presentarle al primer ministro todos los años los resultados
obtenidos por nuestras escuelas básicas. Y aquellos de ustedes que normalmente tienen que hacerle presentaciones a los políticos, y aquí estoy observando a las personas que están sentadas en las primeras filas y también estoy mirando a mis colegas que son políticos aquí, todos saben que los políticos tienen un tiempo de concentración muy corto y por lo tanto hay que capturar su atención, hay que capturar su concentración. Ciérrate la puerta, porfa, sí. Un ratito por lo menos. Wow, medio palo. Sí. Entonces, a ver, yo estuve en Number 10 Downing Street, en la casa del primer ministro, y a lo mejor ustedes han visto fotografías, pero ahí hay una gran mesa ovalada, y ahí el primer ministro Blair y sus ministros estaban sentados a un lado de la mesa, y yo, pobrecito, al otro lado de la mesa, y pensé, bueno, ¿cómo puedo capturar su atención? ¿Cómo puedo demostrar los logros que han logrado nuestras escuelas básicas? Y decidí entonces mostrarles unos mapas. Y este es un mapa de Gran Bretaña con los 151 municipalidades que existen en Gran Bretaña. Y en rojo se ilustran aquellas municipalidades, y tengo que tratar de funcionar bien con estas métricas, todas las municipalidades con 3/4 o más de niños de 11 años que estaban leyendo al nivel o por encima de su edad cronológica. Es decir, las 3/4 partes de los niños de 11 años que estaban logrando lectura al nivel o por encima de su nivel normal. Esta no es una vara muy alta. Se trata de si acaso estamos preparando a nuestros jóvenes para que sean suficientemente competentes en conocimiento de números y en lectura para poder tener acceso a la educación secundaria, si acaso pueden tener acceso al currículum de la secundaria, si alguna vez hubo un propósito moral para la reforma educacional en Inglaterra, este mapa lo justificaba, es decir, no estábamos obteniendo los resultados suficientemente buenos con nuestros jóvenes, y la nueva administración laborista se dio cuenta de eso y había diseñado un programa para poder abocarse a este problema. 2 años más tarde, el mapa de Gran Bretaña se veía de esta manera, es decir, 4 años más tarde se veía de esta manera. 6 años después, así. Y el señor Blair, como buen socialista, estaba muy contento que hacía el color rojo. Y la comparación internacional de los estándares de alfabetización, donde Inglaterra normalmente se encuentra en el medio de la distribución, la pueden ver en esta diapositiva, en este estudio del año 2001, donde Inglaterra había subido al número 3 a nivel mundial. Ahora, yo creo que esto es una ilustración gráfica de que si abordamos la reforma seriamente y tenemos los conocimientos adecuados, podemos tener un impacto, y un impacto relativamente rápido. Y la razón por la cual ocurrió esto no es por accidente, sino porque el gobierno reformista tomó los conocimientos sobre la reforma educacional seriamente y armó un programa para poder lograr los resultados que les acabo de mostrar. Lo primero que hizo el gobierno de Tony Blair, y se encuentra en el centro de esta lámina, es que compilaron el apoyo y los desafíos, la presión y el apoyo, lo pusieron juntos. Lo que ocurre normalmente con los gobiernos de derecha es que uno obtiene mucha presión, pero muchos desafíos sin apoyo, lo que nos lleva a una alienación. Generalmente en los gobiernos de izquierda uno tiene mucho apoyo, sin desafíos o sin presión, lo cual lleva a un mal uso de recursos. Hay que vincular estos dos elementos. Y este principio de reciprocidad se aplica para los colegios como también para los sistemas nacionales. Si yo, como director, tengo docentes en mis colegios, como ustedes, y espero una unidad de mejoría, él puede exigirme a mí una unidad de recursos para ayudarlo a él a mejorar. Este grado de reciprocidad se encuentra en el núcleo de la reforma educacional contemporánea. Y alrededor
de este centro, como pueden ver en esta lámina, hay una serie de políticas que el gobierno introdujo en ese momento para poder cambiar los estándares de lectura, y claro que fueron sumamente ambiciosos. Establecimos estándares sumamente ambiciosos, pero también se introdujeron un programa de intervenciones sumamente coherente, y para darle un poco más de detalle al respecto les puedo decir que introdujimos lo que llamamos la hora de alfabetización. Por una hora diaria, todas las escuelas en Inglaterra estaban involucrados en programas de alfabetización. Desarrollamos material de muy alto nivel de calidad, muy parecido al que la Fundación Chile está utilizando actualmente. Es decir, es una herramienta sumamente poderosa para que puedan utilizar los profesores durante esa hora de alfabetización. Cada docente recibía 3 días de capacitación, y luego tomamos a nuestros mejores docentes y les entregamos las destrezas para ser coaches para los otros profesores dentro del sistema. Entonces sí, teníamos estándares ambiciosos, pero también teníamos una intervención poderosa. Sí, teníamos responsabilidad, pero también delegamos la responsabilidad a los colegios también. Sí, es cierto que teníamos objetivos exigentes para todos nuestros colegios, pero a aquellos que estaban en situaciones o circunstancias más desafiantes le entregamos apoyo adicional. Y me parece que esto es un buen ejemplo de cómo un gobierno, si aborda el cambio seriamente, puede impulsarlo muy bien desde el centro con las ideas correctas para poder lograr buenos resultados muy rápidamente. Quiero que mantengan este ejemplo en sus mentes mientras seguimos con la presentación, porque voy a regresar a esto al final de la presentación cuando yo los invite a que ustedes consideren un programa de reforma para su país. Esas son las buenas noticias, pero también hay malas noticias, porque si ustedes ven estos datos podrán darse cuenta que de lo que yo he estado hablando es el impacto de este programa de reforma en los primeros 4 años. Después de esos primeros 4 años, después de ese aumento importante en resultados, hubo un estancamiento. Y esto ha llevado a un gran debate a nivel gubernamental sobre por qué el rendimiento estaba estancándose, por qué no continuó aumentando y aumentando infinitamente. Y este ha sido el centro de conversaciones sumamente álgidas. Recuerdo estando en la calle 10 Downing Street con Blair golpeando la mesa diciendo: tienes que poner más presión en nuestras escuelas básicas, tenemos que impulsar la reforma más fuertemente desde el centro. Y yo empecé a preguntarme si él tenía razón o no, porque lo que hemos aprendido sobre la historia de los cambios educacionales en los últimos 20 años es que sí, uno puede lograr resultados espectaculares si uno impulsa el cambio desde el centro, pero solo dura por un periodo relativamente corto. Todos los ejemplos que tenemos a nivel mundial sugieren que si uno puede impulsar el cambio desde el centro, puede lograr un aumento en los resultados, pero posteriormente uno llega a un estancamiento en el rendimiento. Y el debate que yo tenía con el primer ministro Blair y muchos de los ministros con que estaba trabajando es que quizás habíamos llegado al final de lo que podíamos lograr con el cambio desde arriba hacia abajo, y que quizás necesitábamos cambiar nuestra estrategia y darle más autoridad, más poder a las escuelas. Y esto, damas y caballeros, es uno de los puntos claves que yo quiero tratar de transmitirle a ustedes durante la mañana de hoy. Que realmente cuando uno está considerando el cambio en un sistema o en un país como el de ustedes, el cambio desde arriba hacia abajo o el cambio desde abajo hacia arriba funcionan por sí solos. Siempre deben estar en cierto equilibrio y en cierto nivel de combinación. Es muy posible que si se tiene un problema como el que tuvimos en Inglaterra a mediados de los 90, donde el chiste era, y no es del todo cierto, pero casi cierto, que si ustedes como padre no le enseñaban a su hijo cómo leer en casa, entonces
el colegio no iba a hacer esa tarea por ustedes. No era tanto así, pero casi. Así que yo creo que el primer ministro Blair tenía razón al hacer un cambio de estrategia en relación a la prescripción nacional desde arriba hacia abajo. Y esa es la forma de cambiar el sistema en la forma tal como yo se los he ilustrado. Pero es solamente la primera fase dentro de un programa de reforma de largo plazo. Si realmente quieren que cada escuela sea una gran escuela, si quieren sustentar este cambio con el tiempo, ustedes van a tener que darle más y más responsabilidad a las escuelas. Y la función del gobierno comienza a cambiar también. Siempre el gobierno juega una función importante, así que no se preocupen a las personas que están aquí adelante, no van a perder su trabajo. Pero podría ser que la función cambie. Y esa es justamente la historia que yo quiero explorar con ustedes en esta última fase de la presentación. Cuando se ve el diagrama en su totalidad, yo creo que la reforma en el largo plazo, la reforma sustentable en cualquier país, debe comenzar con un cambio vertical de arriba hacia abajo, pero para poder lograr que cada escuela sea una gran escuela, solamente si se le entrega cada vez más responsabilidad a cada escuela. Y es el liderazgo el que les va a ayudar a ustedes a avanzar. El liderazgo en cada escuela que finalmente les va a llevar a liderar y hablar de estos cambios, porque las mejores escuelas son las que le van a mostrar a los políticos cómo se hace la reforma. Ahora, la otra historia, el otro misterio es que a medida que uno va cambiando desde aquí hacia allá, uno tiene que generar capacidad dentro del sistema. En Inglaterra hemos encontrado que cuando los docentes, a los docentes se les entrega planes de clases, cuando ellos eran responsables y tenían que rendir cuentas al sistema, ellos hacían muy bien lo que les decían que debían hacer. Entonces era muy bueno implementando las ideas de otros. Ahora, cuando se les presentaba el desafío de tratar de diferenciar, de personalizar el aprendizaje, de crear las condiciones donde cada joven podía llegar a su máximo potencial, eso le ponía mucho más exigencias en su expertise profesional. Entonces, a medida que ustedes pasen por un programa de reforma, uno tiene que generar las capacidades y el profesionalismo, y hay que incorporarlo en lo que uno realmente está haciendo. Y me parece que eso es una nueva perspectiva que estamos empezando a comprender sobre cómo realmente gestionamos el cambio en gran escala. En mi experiencia, en los últimos 3 años, he estado trabajando en 20 países a nivel mundial, algunos con un PIB muy bajo, otros con un PIB bastante alto. Me parece que hay un acuerdo cada vez mayor sobre cuáles son los motores claves que los pueden ayudar a continuar elevando los niveles de desempeño de los jóvenes, pero también permitirles generar la capacidad dentro del sistema. Y yo he identificado estos 4 motores impulsores en esta diapositiva en particular, cómo nosotros abordamos la docencia personalizada para cada joven, cómo desarrollamos a nuestros docentes para que cada vez sean más profesionales, cómo utilizamos la responsabilidad, rendición de cuenta y la evaluación para poder ayudar a mejorar la instrucción y el aprendizaje en las escuelas, y finalmente cómo las escuelas colaboran y trabajan en redes. Me parece que esos principios se aplican a todas las escuelas y a la mayoría de los países. Ahora van a tener una apariencia distinta en distintos contextos, porque las distintas escuelas, si se encuentran en una zona sumamente pobre, la estrategia que se van a tener que utilizar van a ser muy distintas a aquellas que están en zonas socioeconómicas más altas, pero el principio sigue siendo el mismo, y es la calidad del liderazgo dentro de las escuelas lo que forman estas ideas según el contexto de la escuela en particular. Entonces, ¿a qué me refiero con aprendizaje personalizado? Lo que quiero decir es que tratamos de no solo darle a nuestros alumnos conocimiento, sino que los ayudamos a aprender a cómo aprender. Tratamos de darles
una inducción a la cultura de nuestro país. Eso es el currículo que nosotros queremos divulgar para que haya caminos distintos de aprendizaje para cada uno. Tratamos de tener una situación donde ellos pueden aprender de sus éxitos y de sus errores y utilizamos la retroalimentación para que ellos puedan crear su propio camino de aprendizaje y que además sus voces puedan ser escuchadas por los dirigentes de nuestras escuelas. Eso es una forma más contemporánea de ver el liderazgo dentro de las escuelas. Y voy a hablar más en detalle de esto posteriormente. Si queremos este enfoque, entonces tenemos que tener un enfoque de docencia también distinto, donde los profesores tienen que tener herramientas diversas para poder utilizar y diferenciar la instrucción con cada uno de sus alumnos. Tenemos que tener una situación donde los docentes aprenden los unos con los otros dentro de las escuelas y con otras escuelas, donde se comprometen con relaciones colegiales con otros docentes. Y como líderes nosotros cada vez tenemos que aumentar la coherencia de la práctica docente dentro de nuestras escuelas. La tercera área es que nosotros tenemos que utilizar la información. Tomamos información de las pruebas nacionales, como es el caso del CIMSE, y cómo las utilizamos para identificar los caminos de aprendizaje para nuestros jóvenes. Que tomemos en serio como profesionales las evaluaciones que realizamos sobre nuestras propias organizaciones y cómo aprendemos en función a ellas y que cómo guiamos el poder de estos datos para generar aprendizajes y situaciones de aprendizaje mucho más poderosas para nuestros alumnos. Y finalmente, el cuarto de estos impulsores es cómo las escuelas aprenden las unas de las otras. Yo estoy absolutamente convencido que en Chile hoy en día tenemos las respuestas a todos los problemas educacionales que enfrentamos. En las escuelas de Chile, en algunas se encuentran las respuestas a los desafíos educacionales que tenemos. El problema es que no sabemos cuál es esa escuela, dónde se encuentran, y tenemos que crear redes más eficientes para poder aprender los unos de los otros. Y quiero también explorar esa idea en mayor detalle posteriormente durante mi presentación. Las redes no son importantes por sí mismas, son importantes porque son una forma de poder diseminar las innovaciones y las nuevas y las buenas prácticas dentro del sistema. Así que esos son los 4 motores impulsores que yo creo que van a ayudarnos a poder entregar un buen sistema educacional que tiene capacidades y que va a entregar altos niveles de estándar. He tratado de establecer un marco para hablar de la reforma a gran escala a medida que cambiamos vertical desde arriba hacia abajo hacia una reforma que es mucho más delegada. Y me parece que si seguimos esa dirección en general, si personifican esos 4 motores impulsores, entonces eso es una buena guía para el viaje y para la evolución de la política de la reforma en los próximos 10 años. Y como un elemento clave para esto es la calidad del liderazgo dentro de nuestras escuelas. En la clase maestra de esta semana, una de las preguntas que me plantearon los alumnos al inicio de la semana es ¿por qué necesitamos el liderazgo? Y la respuesta, creo yo, es sumamente sencilla. Si se tiene una sociedad estática, si se tiene un sistema educacional estático, si no hay ambición en términos de lo que uno desea del sistema educacional, claro, tiene razón, el liderazgo no es muy importante. Sin embargo, si uno quiere hacer una reforma, si uno lo que quiere es hacer un cambio, si uno lo que quiere es buscar el propósito moral al cual yo me referí, en ese caso el liderazgo probablemente se transforma en el ingrediente más importante en la estrategia y en el enfoque. Pero el liderazgo no solo a nivel escolar, sino también a nivel nacional, regional y municipal. Porque nosotros necesitamos personas que en cada uno de esos niveles hablen acerca del propósito moral, que proporcionen el direccionamiento y la estrategia. Pero hoy estoy
me estoy refiriendo a los directores de las escuelas. Y en la medida que yo viajo por el mundo y veo que hay directores, profesores jefes, etcétera, que están liderando la reforma en la escuela, que están creando escuelas donde los jóvenes están realizando su potencial, cuentan con un conjunto de habilidades diferentes a aquellos que nosotros apreciamos el siglo pasado, por así decirlo. Yo he empezado a denominar a este tipo de líder un líder sistémico, y utilizo la palabra sistema en forma muy particular. De hecho, la uso en dos formas. Estos líderes que mejoran rápidamente sus escuelas consideran que la escuela en que trabajan es un sistema. Ellos trabajan con los miembros individuales, con los docentes individuales, para tratar de desarrollar un impulso colectivo, un compromiso colectivo para con el aprendizaje de todos sus alumnos. Entonces, toman el sistema, o consideran muy seriamente el sistema escolar, y luego también consideran el sistema más amplio, también lo consideran con mucha seriedad, porque en la práctica consideran que si realmente hemos de mejorar el estándar para todos nuestros alumnos, entonces las escuelas tienen que colaborar mucho más de lo que han hecho en el pasado. Y yo sé que ese constituye un desafío para ustedes aquí en Chile en vista de su geografía, pero a pesar de esos desafíos, la importancia del trabajo en red, creo yo, es absolutamente vital, y crecientemente así, con las innovaciones tecnológicas que nosotros estamos desarrollando. Ese portal, por ejemplo, que está patrocinando Fundación Chile, es una forma realmente muy interesante de poder enfrentar el desafío en un país de esta dimensión y de esta longitud. Entonces la noción del liderazgo es importante porque estamos en una época de cambio, y la noción de los líderes sistémicos son importantes porque tenemos que concentrarnos en la escuela en su totalidad, pero también tenemos que establecer un trabajo en red con otras escuelas. Y yo creo que aquí voy a decir algunas otras palabras acerca del liderazgo, porque considero que, como dijo José, este es el segundo ingrediente más importante, y la dinámica del liderazgo creo que no se comprende bien todavía. Voy a decir un poco más entonces acerca de las habilidades de liderazgo que se requieren en este nuevo contexto contemporáneo. Un profesor de la Universidad de Harvard, que se llama Ron Heifetz, nos introdujo a la distinción entre lo que él denominó un desafío técnico y un desafío adaptativo. Y lo que Heifetz, a lo que se refería por el desafío técnico, son aquellos desafíos que nosotros enfrentamos y para los cuales existe una respuesta. Yo lo que argumentaría es que en Gran Bretaña, a mediados de los 90, nosotros enfrentamos un desafío técnico, es decir, tuvimos que mejorar la lectura, por ejemplo, las capacidades lectoras de nuestros niños de 11 años, y sabíamos cómo hacerlo. Es decir, sabemos cómo lograr que los niños aprendan a leer, y nuestro gobierno empezó a aprender eso, cómo se hace a gran escala. Y bueno, ustedes apreciaron los resultados de ese esfuerzo en la transparencia que les mostré anteriormente, la del mapa. También considero que en mi país y en Chile también enfrentamos desafíos para los cuales no hay respuestas fáciles. Como por ejemplo erradicamos el fracaso de una escuela, especialmente en áreas urbanas con un alto nivel de pobreza. Ese sigue siendo un gran desafío para lo cual no hay respuestas envasadas, por así decirlo. ¿Cómo incorporamos un elemento de dinamismo dentro del sistema educacional de ustedes en vista de su historia y de su geografía? Yo creo que ese es otro desafío para el cual todavía no hay respuestas fáciles, y por lo tanto tenemos que resolver problemas para tratar de encontrar las soluciones. Y a eso se refirió Heifetz cuando habló acerca de los desafíos adaptativos, es decir, no hay respuestas fáciles. Se requiere de liderazgo para tratar de movilizar la energía que existe dentro de las escuelas y dentro del sistema para poder enfrentar y resolver y superar esos desafíos. En la transparencia aparece un resumen de los temas a los que se refirió
este profesor de Harvard, y quisiera aquí referirme a dos puntos. Él señaló, usó la frase de que las personas son el problema, y quiero aclarar esto porque eso suena como un señalamiento muy negativo. A lo que se refería Heifetz al decir eso, que las personas son el problema, es que uno de los problemas muy reales que nosotros enfrentamos en la educación especialmente, pero también en otras organizaciones, es que el problema del cambio, el desafío del cambio, al final se refiere o llega a ser de un nivel muy personal. Nosotros como individuos, todos, yo siempre utilizo la imagen de que nosotros tenemos un círculo de competencia dentro del cual vivimos nuestras vidas. Yo estoy en este momento dentro de mi círculo de competencia. Ahora, para mí, claro, es un desafío hablarle, dirigirme a tantas personas. Estoy tratando de hacerlo sin apuntes, estoy tratando de hacerlo de forma tal de que no hable tan rápido como para que los intérpretes puedan interpretar bien lo que estoy diciendo. Estoy muy consciente de que estoy tratando de utilizar palabras muy claras y conceptos muy claros para poder comunicarme adecuadamente con ustedes. Pero creo, o espero más bien, que estoy logrando hacer eso. Estoy entonces dentro de mi círculo de confianza. Si esta charla, sin embargo, si Eduardo y José me hubiesen solicitado esta mañana que hablase acerca de la economía política de Chile, por ejemplo, ahí obviamente no me sentiría tan cómodo como me siento ahora. Me estarían pidiendo que me saliera del círculo de confianza. Me sentiría nervioso, me sentiría amenazado, me sentiría un tanto incómodo y por lo tanto trataría de regresar a donde yo me siento confiado. Y no es un problema, el problema es que las personas somos seres humanos y nosotros consideramos que el cambio individual es sumamente difícil. Y los profesores obviamente desean mantener las puertas de sus aulas cerradas. Quieren que la enseñanza sea un acto más bien privado y no tanto un acto social en el cual participamos como profesionales. Parece que hay retroalimentación, ¿no? A ver, ¿me escuchan?